Uno de los temas que más ha inquietado al hombre ha sido el futuro. El hombre siempre ha pensado por el más allá. ¿Cómo será el futuro de la humanidad? Son cuestiones y preguntas que aparecen continuamente. Cuando nosotros pensamos y analizamos la actividad de una persona, de un hombre, nos damos cuenta fundamentalmente en dos grandes bloques, dos grandes acciones. Por un lado, que tiene la capacidad de animal, la condición de animal, y el instinto de conservación le hace mantenerse, posiblemente en un estado presente. Pero sin embargo el hombre, que es un ser racional, piensa en el tiempo en tres fases: pasado, presente y futuro. Pero esta misma inquietud del tiempo le marca en la persona cierto virus, podríamos decir, cierto virus de incertidumbre, porque el futuro hay que inventarlo. El futuro no se sabe cómo es. El futuro es una incertidumbre para el hombre. En la historia se ha buscado siempre el explicar lo que va a ocurrir. Los oráculos son tan antiguos como la propia historia tiene Egipto, Grecia o Mesopotamia o cualquier otro lugar de la tierra. Siempre ha habido una inquietud por buscar cómo será el futuro. La astrología y si queremos, el inventar el futuro, que puede considerarse más o menos artístico o hasta un arte. Pero cuando queremos pensar en un futuro, tenemos que utilizar y apoyarnos de la ciencia. Por eso, economía y sociología también pueden predecir el futuro, pueden buscar cómo va a ser el futuro, pero no desde el ámbito de la predicción, un poco, si queremos, mágica, sino científica. Pues hoy, Huellas de nuestro tiempo se va a quedar en este aspecto de la vida del hombre. ¿Cómo será el futuro? Es decir, ¿cómo es la perspectiva del hombre y de la humanidad? El título, ya le verán ustedes, que además lo vamos a acompañar, ese título, hoy, con un libro que lleva Aprenda a ver más allá del corto plazo. Libro que ha escrito nuestro invitado, al que después le daremos la bienvenida. Nos lleva a buscar el futuro. Pero claro, nosotros tenemos que utilizar la ciencia. La ciencia tiene otro nombre, prospectiva. Y tiene otro nombre porque une economía, sociología, tecnología, inteligencia. Por ese motivo les enseñaba antes, y ahora se lo ratifico, les enseño un libro que ha escrito nuestro invitado, don José Miguel Castillo Chamorro, al que tenemos en el estudio y le damos la bienvenida nuevamente por acudir al programa Huellas de nuestro tiempo. Pues muchísimas gracias, Andrés, por invitarme otra vez y más en esta ocasión para poder introducir o presentar el contenido del libro. Muchas gracias. El libro es muy atractivo. Aprenda a ver más allá del corto plazo. En un término de traducción más fácil es: aprenda a ver el futuro.
Es decir, eso empieza a reclamar ya nuestra atención. ¿Podemos ver el futuro? ¿Podemos intuir el futuro? Aquí empiezan a surgir muchas preguntas, José Miguel. Recordamos que en el año 2016, que aún no habías escrito este libro, pero sí habías trabajado en prospectiva, porque es uno de tus grandes empeños científicos, y también, si queremos, como sociólogo, casi te conviertes en un predictor economista. Empezaste ya a hablarnos en aquella ocasión de prospectiva. La palabra no es muy corriente, porque eso como que no suena así para que el mundo de la calle o el mundo de los que escuchan y ven televisión, el término no es frecuente. Pero la comparación de aquel programa del año 2016 con la prospectiva de hoy, con el programa de hoy, ¿qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido? La verdad es que desde el punto de vista histórico hemos tenido muchos, bueno, histórico y de la actualidad, hemos tenido muchos acontecimientos que hacen que este mundo y esta sociedad empiece a ser un tanto convulsa, ¿no? Hemos tenido una pandemia que nos ha destrozado a todo el mundo, al mundo entero, y que estamos teniendo guerras por un sitio y por otro. Y la verdad es que la prospectiva, que viene del término latino antiguo prospicere, ver de lejos, intentamos ver de lejos. ¿Y por qué intentamos ver de lejos? Para intentar evitar ese tipo de crisis, las que nos pueden dar las crisis económicas, las que nos dan las guerras, las crisis sanitarias, y poder estar prevenidos con respecto a lo que esto pueda ocurrir. Entonces, ¿qué ha cambiado desde el 2016 a ahora? Pues desde el punto de vista de la sociedad, muchas cosas. Parece que es que el mundo se está tambaleando ahora. Desde el punto de vista tecnológico, a mí personalmente me ha dado tiempo a poder aplicar pues todas las técnicas y metodologías que en su momento, en el 2015, pues desde el punto de vista científico pude sacar adelante en una tesis doctoral. La idea ha sido divulgarla en un libro que permita pues tanto a gestores como a analistas, como estudiantes de esta disciplina o gente que tiene inquietud por saber en qué consiste esto de la prospectiva, plasmarlo en un libro divulgativo, ¿no? En el cual intento, a partir del primer capítulo hasta el último, pues ir poco a poco desgranando en qué consiste este tema tan enrevesado que puede ser la prospectiva. Sí. Yo he leído, ahora tengo el libro, pero antes lo tuve en mi ordenador y leí el prólogo. El prólogo es, diríamos, es un reflejo de tu inquietud desde niño. Que tú eras, pues como la mayoría hemos sido, niños normales aparentemente, pero desde el punto de vista emotivo, que es por donde también hay que empezar a conocer a la persona. Aparentemente, diríamos, la nota fundamental cuando hablamos de alguien es lo intelectual. Sin embargo, lo emotivo no aparece nunca, lo afectivo. Sin embargo, yo leía el prólogo y no me identificaba contigo totalmente, pero decía, yo cuando era niño era también algo parecido a este. Y que esa inquietud te llevó a buscar y escribir un libro, porque las inquietudes no te han faltado. ¿Todo eso está puesto ahí? Efectivamente, por eso he tardado en escribir el libro cerca de 3 años y algo, ¿no? Hay gente que escribe libros en 3 meses o en 2, yo he tardado un montón de años y la idea era esa, ¿no? Y entonces, hablando del prólogo, en otras publicaciones que tengo, pues siempre he buscado a alguien que escribiera el prólogo del libro para llamar la atención. En esta ocasión dije, no, intenta plasmarte tú mismo y decir que por qué has tenido inquietud en todo esto y por qué siempre has buscado la forma de cómo funcionan las cosas, ¿no? Y concretamente en mi caso, pues yo empecé con los estudios de inteligencia artificial, empecé a ver cuál era su aplicación dentro de muchas áreas. Por cuestiones de trabajo empecé a trabajar en prospectiva con respecto a el diseño de escenarios futuros y me di cuenta pues que la prospectiva estaba un tanto anticuada en cuanto a, no había innovación en cuanto a las técnicas de prospectiva, y entonces lo que hice fue plasmar aquello que yo había practicado o había aprendido
como tecnologías dentro del campo de la prospectiva, y de ahí salió pues la metodología Silver Lining para poder hacer ejercicios de prospectiva, y luego posteriormente el escribir el libro para intentar que todo el mundo pueda seguir y pueda hacer prospectiva. Va dirigido a cualquier persona que tenga inquietud. Efectivamente, está organizado, por eso he tardado tanto, porque al principio me salió un libro muy gordo, luego me salieron 2 libros, y luego al final dije, no puede ser esto, lo que tienes que dar es un libro tipo manual que permita llegar a cualquiera a realizar un ejercicio de prospectiva. Es un manual, aprenda a ver más allá del corto plazo. Eso se llama prospectiva. Pues vamos a entrar con la prospectiva. Primero, ¿qué es? Que aunque ya has iniciado algo. Y segundo, ¿hacia dónde va la prospectiva? Bien, pues vamos a empezar con el término prospectiva, porque está muy mezclado hoy en día desde el punto de vista social. Cuando hablamos de prospectiva se junta todo y cada uno lo ve de un punto de vista diferente. Me explico. Desde el punto de vista genérico hay un aspecto futurista que entra dentro del campo de la prospectiva. Hemos dicho prospiciere, ver de lejos, los futurólogos están intentando ver de lejos. Le voy a llamar a partir de ahora futurismo, porque la futurología como ciencia se ha visto dañada por la incorporación de personajes no científicos. El tarot, los pozos del café, se llaman futurólogos también, ¿no? Entonces yo en el libro intento ya cambiar, vamos a llamarle futurismo para que no haya confusión, ¿no? Entonces el futurismo es ese movimiento en el cual intento imaginar el futuro. En la imaginación del futuro entra pues muchas facetas, la sociedad, cómo va a ser, los medios de transporte, cómo van a ser, cuál es el enfoque que van a tener en un momento determinado, la logística de las empresas, ¿no? Entonces ahí vemos ideas tales como, por ejemplo, el Hyperloop. El Hyperloop es el tren que es capaz de ir a velocidades próximas a los 1000 km/h, que lo hace gracias a que no tiene rozamiento dentro del tubo, que se mueve dentro de un campo magnético. Entonces, del tren actual a ese que nos permite movernos de aquí a China en una mañana, pues resulta que nos imaginamos cómo va a ser. También estamos hablando de lo que puede ser la logística del futuro, del que nos trae el paquete hoy en día en la mano, al dron que puede aterrizar en nuestra terraza y podemos recoger el paquete. Pero todo esto se mueve, esa idea futurista se mueve en torno a 4 variables fundamentales. La primera es que la tecnología lo permita. La segunda es que haya aceptación social. La tercera, que haya interés gubernamental, y la última, que haya interés empresarial. Como hemos hablado en programas anteriores, es justo la sociedad la que está moviendo esa tecnología. Vamos al caso del Hyperloop. El Hyperloop es una idea estupenda, oye, que nos podamos mover en ese tipo de trenes. ¿Qué le pasa a la tecnología hoy en día? Y el propio gerifante de todo esto, que ha sido Elon Musk, ya se ha vuelto un poco atrás, ¿no? Porque se vendió, hubo mucho marketing con respecto al Hyperloop, en el sentido de que, bueno, esto lo íbamos a tener ya y hay que poner las estructuras para llevar este tipo de trenes adelante, ¿no? Pues resulta que cuando vamos a tomar una curva a esas velocidades, pues hoy en día no hay campo magnético que sujete al tren que va adentro, ¿no? Entonces, con la idea de que pueda haber en esas pruebas accidentes, pues hay la sociedad ya no le gusta tanto, ¿no? O sea, ya dice, bueno, espere, que esto no es tan seguro, prefiero ir en el tren que tengo ahora y todavía no apueste por esto. Entonces, desde el punto de vista futurista, lo que se hacen es plasmar ideas. La ciencia ficción nos vale para esto. Y hay ideas que consolidan en la sociedad y otras ideas que no llegan a consolidar por ahora. A lo mejor consolidan dentro de 100 años o 70 años, pero hoy en día no. Entonces, la parte futurista está dentro de lo que es la prospectiva. El análisis estratégico también y la prospectiva estratégica también. Entonces ahora intentaremos desenmarañar esos conceptos para que veamos en qué consiste cada una de estas fases, porque prospectiva como tal es que lo entendemos como un todo, ¿no? Entonces unos lo ven como futurismo y otros lo ven como análisis estratégico, por ejemplo. Vamos a ir entonces por secciones, seccionando el término de prospectiva. Ahí está. Cómo se va aplicando, ¿no? Eso es.
Vamos a ver entonces primero cuáles son las formas de estimar el futuro, porque hay dos formas fundamentales. Está la forma que se basa en la predicción y la que se basa en la previsión. Cuando estamos hablando de predicción, estamos hablando de elementos cuantitativos, estamos hablando de poder calcularlo, poder calcular esto. Entonces, hay modelado matemático por debajo y hay ciencias como la meteorología, la demografía, la econometría, que utiliza esto y está viendo qué ocurrió en el pasado, qué está ocurriendo en el presente e intenta extrapolar lo que puede ocurrir en el futuro. Pero bueno, ahí nos encontramos lo que yo denomino problemas de universo cerrado. ¿Por qué universo cerrado? Porque hay muchas variables que tenemos que estudiar, pero esas variables, el valor que puede tomar las variables o los estados de las variables son más o menos conocidos. Entonces puedo hacer un cálculo y está aproximado. Por contraposición, hay problemas de universo abierto. Es decir, cuando hablamos de futuro, puede haber acontecimientos que no hemos tenido nunca en la historia nuestra, o que se están repitiendo de manera diferente a la estudiada, y por eso les llamo problemas de universo abierto. ¿Y quién es capaz de analizar estos problemas? Solamente la mente humana, porque no nos estamos basando en datos del pasado y del presente. Sí, eso lo hace la mente humana, pero además le pone un componente imaginativo de lo que puede ocurrir. Entonces, en esos problemas de universo abierto tenemos tres formas de analizarlo. Entonces, a todo esto es a lo que se le llama prospectiva, a la previsión, en inglés el foresight. Y son esas tres formas en las cuales vamos a atacar el problema, las que pertenecen al mundo de la prospectiva. La primera es lo que he comentado, el futurismo, es decir, el que yo intente ver cómo es ese futuro, imaginarlo. Yo lo puedo imaginar de una manera, tú lo puedes imaginar de otra, otro lo puede imaginar de otra. Entonces, ese compendio de análisis del futuro es el que nos puede dar la imagen, la línea hacia donde vamos, que puede hacerse realidad o no, dependiendo de que la sociedad lo admita, económicamente se pueda luego regular, etc. La segunda cuestión es el análisis estratégico, hacer análisis estratégico de las situaciones. Hoy en día todo el mundo hace análisis estratégico, pero al corto plazo. Está viendo en este momento qué es lo que puede ocurrir, cómo y cuáles son las variables que intervienen. Y la tercera sería, por ejemplo, la prospectiva estratégica, en cuanto al análisis de escenarios. Hablando de lo que tenemos ahora mismo en pantalla, para poner un ejemplo de por qué en la previsión estamos hablando de problemas de universo abierto, les voy a poner un ejemplo. Imagínense una liga de fútbol con 20 equipos, y nosotros lo que queremos saber es esos 20 equipos que van a empezar a jugar por primera vez en la liga, queremos saber cuál puede ser la clasificación final, es decir, qué equipo acaba primero, cuál está el segundo, cuál es el tercero, así hasta el número 20. Si eso lo atacamos matemáticamente, lo que hacemos es ver las permutaciones que puede haber, es decir, los cambios de posición, porque puede estar el equipo número 1 el primero, el equipo número 2 el segundo, pero a lo mejor el segundo queda el primero en la liga final, cuando termina, es decir, las permutaciones. ¿Y cuántas posibilidades tenemos? Pues tenemos 20 factorial, que es aproximadamente 2 trillones y medio de posibilidades. Que lo vemos ahí, ¿no? Sí, si esos 2 trillones y medio de posibilidades, y eso solo las posibilidades de llegar a cada uno de ellos, pues para llegar a ellos resulta que dependerá si jugamos en casa, cuál es la motivación del equipo, las lesiones que podamos tener en el equipo, para cada uno de ellos pues tendrá su influencia en esa clasificación. ¿Cuánto tardaríamos en hacer esto? Solo en términos de tiempo, pues mucho más de lo que durase la liga, ¿no? No tendríamos, mejor esperar a la clasificación final que hacer este cálculo. Y segundo, es un problema de universo abierto. El que haya una mayor o menor motivación que interactúe con el árbitro o no árbitro, eso no lo podemos medir hoy en día. Son tantas variables con unas posibilidades de ocurrencia tales que me las tengo que imaginar. Solo la mente humana es capaz de hacer esto, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil ganar una quiniela, claro. Por eso es tan difícil ganar la quiniela. Eso está bien. Quien nos está escuchando y viendo podría estar pensando, oye, pues ya no voy a hacer quinielas, o las voy a hacer aleatoriamente.
Sí, No. lo que pasa es que estamos dañando al Organismo Nacional de Loterías. O sea, mejor a que hagan las quinielas y que tengan la ilusión de que en algún momento por le casualidad, puede tocar. pues, como el burro flautista, que por casualidad él se consideraba que era músico y es que por casualidad tocó la flauta. Vamos a seguir el universo abierto, universo cerrado, y estás hablando de matemáticas, pero hay otras figuras, hay animales, porque predecir el futuro hay que buscar muchos caminos. Sí. Otros caminos. Dentro de lo que es el futurismo, lo primero que hemos estado hablando, de esa primera clasificación que he dividido esos estudios de previsión en elementos futuristas, en elementos de análisis estratégico o en análisis prospectivo, base, el primero es el futurismo. Hoy en día el futurismo pues tiene muchas definiciones nuevas que lo que intentan es demostrar lo que ha estado ocurriendo a lo largo de la historia. Entonces, es importante que ahí veamos, en ese análisis futurista, lo que significan pues, una serie de metáforas de animales que se utilizan en futurismo, ¿no? Voy a empezar por la que tienen abajo en la imagen que está en pantalla, que es la del cisne negro. Cuando se habla en futurismo del cisne negro, es algo que en un momento determinado ocurrió, pero que era inevitable. Es decir, es que no puedo de ninguna manera evitar que esto ocurriera, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando del estallido de la Primera Guerra Mundial, decir, oye, es que el asesinato de esta persona en este momento fue la que hizo, fue el verdadero detonante. Si yo lo hubiera evitado, no hubiera estallado la Primera Guerra Mundial. Pero claro, el cisne negro lo que hace en el análisis a posteriori es decir, bueno, ya, pero es que esto no se podía haber evitado, ¿no? Entonces, esa es la imagen del cisne negro. Otra imagen que se ve en el futurismo es la de la medusa negra. La medusa negra son aquellos factores, desde el punto de vista de la realidad social que van ocurriendo, que por sí solos no hacen daño, pero un cúmulo de ellos sí. Entonces, por ejemplo, las fake news, hoy en día, si el publicar noticias falsas de alguien, si lanzo una primera noticia, pues a lo mejor no te hace daño, pero si lanzo 10 noticias falsas sobre ti te voy a hundir. ¿Por qué? Porque el cúmulo de noticias hacen que hagan daño. Por eso es la metáfora, ¿no? Una medusa no va a hacer nada, pero millones de medusas pueden atascar cualquier sistema hidráulico que haya en el mundo. El siguiente elemento dentro de nuestra fauna del futurismo es el rinoceronte gris. El rinoceronte gris son aquellos eventos que están ocurriendo alrededor de nosotros que tienen importancia, pero por ese optimismo que tenemos natural, decimos, a nosotros no nos van a afectar. Esto no va a pasar por encima de nosotros. Y esto es lo que se denomina el rinoceronte gris. Por contraposición, el elefante negro, que es el último, es el que aparece hoy en día como un problema grande, pero que todo el mundo sabe que es importante y que está ahí, pero nadie sabe cómo evitarlo. Y eso es lo que se llama en futurismo el elefante negro. Ahí tenemos un elefante negro, como por ejemplo el Brexit llegó a ser un elefante negro, las hambrunas son elefantes negros, el problema árabe-israelí es un elefante negro, etc. Entonces, hice un análisis, y en el libro lo explico, con respecto al COVID, ¿no? Si podemos verlo en pantalla ahora, la misma imagen, pues veremos, empezando, el elefante negro fue justo la imagen cuando el COVID comenzó en China. Entonces era un problema que estaba ahí, pero nadie sabía cómo íbamos a tratar la COVID-19, ¿no? Desde ahí estaba, este es el problema, que se convirtió al poco tiempo en un rinoceronte gris cuando empezó a venir hacia nosotros por Grecia e Italia. Y decíamos, no, es que nosotros estamos mejor preparados para la pandemia, no somos como los italianos y como los griegos, no nos va a pasar nada. Y de repente nos pasó, y se convirtió, apareció la medusa negra, y ya no era esa medusa negra el propio COVID, era la saturación del sistema sanitario español, porque todas las patologías que había alrededor del COVID estaban colapsando el sistema sanitario.
Y al paso del tiempo ha aparecido el cisne negro, cuando estamos buscando responsables de lo que pasó. Y entonces los responsables dicen, no, oiga, es que eso era inevitable, eso era así, no podía haber hecho nada, ¿no? Entonces, esa forma metafórica de describir cómo puede moverse el futurismo es interesante conocerla, y cómo hoy en día pues esas figuras se definen de esa manera. Es decir, el análisis crítico para predecir el futuro es complejo, claro. Es muy complicado, y además hay que hacerlo paso a paso. Bien, llegamos a la mitad del programa. Esto tiene mucho contenido, pero vamos a hacer un pequeño descanso y seguimos hablando de futuro, de progreso de la humanidad. También hay que dar ánimos, ¿no? Hombre, por supuesto. Progreso de la humanidad. Amigos, una pequeña pausa y seguimos con ustedes en Huella de Nuestro Tiempo. Ciencia del futuro, prospectiva, es el tema que estamos tratando en el programa. Continúa con nosotros don José Miguel Castillo Chamorro, que nos está haciendo un análisis de esta ciencia que busca el futuro del hombre, cómo debe actuar en el futuro. Nos ha hecho una introducción en la primera parte del programa y ha puesto las bases que el hombre tiene obligatoriamente que buscar cómo es su futuro, partiendo del mundo de hoy en el que está encontrado, quiera o no quiera. Lo ha relacionado con la inteligencia artificial. Y continuamos. Pero, ¿en qué consiste? Porque se ha hecho un análisis estratégico anterior en la primera parte. ¿En qué consiste el análisis estratégico de la prospectiva? Bien, pues como comentaba antes, estamos dentro del campo de los problemas de universo abierto, es decir, que no es tan fácil el poder predecir lo que hay. Para ello hay un primer elemento que hemos visto anteriormente, que es el futurismo, ¿no? Esa imaginación que podemos tener. La segunda es ese análisis estratégico al que tú haces referencia. ¿En qué consiste el análisis estratégico? Consiste en la habilidad de personas, cada uno de nosotros somos capaces de hacer análisis estratégico, pero de un nivel diferente. Una gran empresa necesita analistas estratégicos. ¿Qué hace el analista estratégico? Ver la situación actual y las variables relaciones que pueden tener esa situación, ¿no? Si, por ejemplo, en la imagen que tenemos ahora mismo en pantalla, tenemos claro lo que pueden ser los objetivos estratégicos y solo tenemos una variable, es decir, variable económica, el dinero que tengo en el bolsillo. Voy a comprar el periódico. En mi análisis estratégico es cruzar la calle, ir y comprar el periódico. Pero si resulta que ya mi mujer me dice, oye, ya que sales a la calle, vas a por el periódico, pero tráete el pan, además vete y te traes la lechuga y el tomate, y luego haz el favor de estar aquí antes de las 12, que me tienes que ayudar a llevar esto a tal sitio. Resulta que el número de variables empiezan a crecer y yo tengo que mirar mi bolsillo y decir, a ver, llevo dinero para el pan y lo que me ha dicho, ¿me va a dar tiempo a ir a todos estos sitios y volver? Empiezo a ver un montón de variables y ese análisis estratégico se va complicando. Ese lo tenemos todos en nuestro día a día, pero también lo tienen las empresas, las grandes empresas, que saben si tienen que comprar determinados productos en un momento determinado, materias primas, si van a estar a tiempo en el mercado, si no van a estar, y haces un análisis general. Cuando estamos hablando con vistas a futuro, ese análisis es muy importante, puesto que puede haber variables que al interrelacionarse pues nos produzcan que necesitamos más dinero, o que necesitamos más materias primas, o que necesitamos... Eso es lo que hacen los analistas estratégicos. Y ese nivel de análisis estratégico es importante tenerlo, ¿no? Entonces,
hablamos, ¿qué sabiduría de grupo? Pasamos entonces al nivel en el cual... Porque tú hablabas individualmente, claro, pero la empresa ya necesita a alguien más. Entonces, cuando estamos haciendo ese tipo de análisis que la hace normalmente un analista individual, y dice uno, ¿y por qué individual, no? Oiga, al jugador de ajedrez, que es el elemento base o el ejemplo clásico de un analista estratégico, porque está viendo para ganar la partida si tiene que mover una ficha o tiene que mover la otra y cuáles son los movimientos del contrario, a que no hemos visto ningún juego de ajedrez que se juegue de 2 en 2 o de 3 en 3. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su idea y está afinando con respecto a cuál va a ser su estrategia. Sin embargo, cuando pasamos a un nivel más elevado, necesitamos de la sabiduría de grupo. ¿Y qué es la sabiduría de grupo? Pues es simplemente que varias personas piensan mejor que una sola y nos aproximamos. Hay muchos experimentos a lo largo de la historia, no me voy a detener ahora, en los cuales se explica cómo o se demuestra cómo un grupo de personas llega a una solución próxima sin hacer ningún cálculo matemático. O sea, concretamente el que aparece como anécdota es la sorpresa de Francis Galton, en la cual Francis Galton, que era un polímata británico, sabía de muchas ciencias, pero le gustaba la ganadería. Se acercó a una feria de ganado, vio un buey que le parecía el adecuado y dijo, ¿y cuánto pesa este buey? Y no había ninguna báscula alrededor, ¿no? Y entonces los ganaderos empezaron a decir, pues tantas libras, tanto, tanto. Y Francis Galton lo que hizo fue anotar lo que decían los ganaderos, sumarlo, dividirlo y obtener el peso del buey. Por la tarde trajeron una báscula, pesaron al buey y caramba, era prácticamente la misma cifra, ¿no? Entonces, esto quiere decir que el grupo sabe más que la individualidad, pero aquí quiero hacer una precisión. El grupo que esté compuesto por expertos, es decir, que tenga a un experto, que el grupo de ellos sean todos expertos. Y en eso consiste el análisis estratégico. Tú en tu libro, y que no me importa, tienes una metodología especial, ¿no?, cuando hablas de eso. Sí, es la metodología Silver Lining, que apoya justo al tercer nivel de estas técnicas en las cuales nos vamos a basar para hacer prospectiva estratégica. Entonces, ¿qué es la prospectiva estratégica? ¿Qué es ese tercer nivel? Sí. Entonces, vamos a ver la diapositiva justo anterior. Esto es la prospectiva estratégica. La prospectiva estratégica lo que está buscando es el que señalemos unos objetivos estratégicos, que los definamos y que analicemos los escenarios que puede haber alrededor de esos objetivos estratégicos. Pongo un ejemplo. La estabilidad nacional hace en el año 2019, objetivo estratégico de cualquier gobierno. Escenarios que puede haber alrededor, pues puede haber guerras alrededor, puede haber crisis económicas y podía haber crisis sanitarias. Es decir, si hubiéramos visto como objetivo estratégico la estabilidad nacional dentro del escenario, una crisis sanitaria como la que tuvimos, podíamos habernos adelantado y paliar esto. Es decir, hay que analizar y estudiar los escenarios alrededor de nuestros objetivos. Queremos irnos de vacaciones este verano. Empezamos a planificar nuestras vacaciones. Hacemos nuestros objetivos estratégicos de pasárnoslo estupendamente. Deberíamos analizar los escenarios que puede haber alrededor. Tenemos un pariente mayor que nosotros que ya roza una edad que a lo mejor no está en esa fecha y no nos vamos a poder ir de vacaciones. Tenemos los niños pequeños que... Entonces tenemos que ir analizando los escenarios que pueden fortalecer la obtención de esos objetivos o debilitar la obtención de esos objetivos. Y eso lo hacemos a través de la sabiduría de grupo, cuando estamos aplicando la prospectiva estratégica dentro de las empresas y las organizaciones. Claro, las empresas necesitan ahí mucho técnico. Eso es, necesitan mucho experto que normalmente es externo y que a partir de un grupo de expertos, de unos 15 expertos hasta 30 expertos, que es en el ámbito en el que yo me muevo como analista y como consultor de esto, pues somos capaces de sacar la inteligencia grupal, es decir, la respuesta grupal de ese grupo de expertos, que es la que vamos a utilizar para el análisis estratégico de la organización. Luego es importante esos tres niveles, el hacer futurismo, tener capacidad de imaginar cómo va a ser el futuro, el hacer análisis estratégico
con respecto a esos analistas que nos permiten trabajar, y la prospectiva estratégica. Esto es lo que se llama el ciclo prospectivo. O sea, en realidad estamos mezclando las tres definiciones o los tres campos donde estamos trabajando. Futurismo, imaginamos. Análisis estratégico, vemos la relación que puede haber entre esas variables que estamos imaginando y si eso es positivo o no. Y tercero, lo sometemos a los expertos, a la opinión de los expertos, para ver si esos objetivos que estamos marcando son factibles o no en función de una serie de escenarios que puedan ocurrirnos. Y de esta manera, por eso hablamos de afianzar, porque lo que estamos buscando es que no nos falle nada en la obtención de esos objetivos. Y ahí lo tenemos, ¿no? En pantalla. Efectivamente, eso es. En pantalla tenemos justo las tres fases, que son los tres elementos que pertenecen al análisis, ese análisis de tipo problemas de universo abierto, ¿no? Cuando llegan las rebajas a las señoras, les plantean una serie de cuestiones, pero todas piensan en una variable, en que sea más barato. Eso, mirando este campo de prospectiva, ¿es eficiente o es eficaz o es acertado? Bien, lo que ocurre es que esa es la variable que te llega a ti, pero ellas antes han tenido un proceso interno en el que ha dicho, esto me vale, lo quiero. Entonces normalmente son procesos desde el tipo emocional, ¿no? Es decir, esto me gusta y ahora voy a hablar con Andrés la parte económica, y digo, y además es barato, y esto está bien y cuadra dentro, ¿no? Entonces, es un proceso a nivel doméstico. La prospectiva estratégica lo hacemos mentalmente, ¿no? Entonces, si estoy planeando mis vacaciones o estoy planeando cualquier cosa y veo incluso los pros y los contras en cuanto a la definición de los objetivos. Luego, a veces se nos olvida a todos hacer el estudio de escenarios laterales. Oye, ¿y si nos cogen una huelga? Nadie estudia si hay huelgas o no cuando planea las vacaciones, pero porque lo hace con 6 meses de antelación y no lo piensa. Pues me va a estropear las vacaciones y va a hacer que pierda dinero. Entonces, oye, y se nos pone, porque nos vamos a ir en otoño y si cogemos la gripe, pues el escenario gripe lo podemos intentar paliar poniéndome la vacuna con antelación, ¿no? Entonces, ese análisis de escenarios es importante. O sea, primero imaginar, luego analizar y por último afianzar. Si políticamente y educativamente se hiciera todo eso, yo lo estoy llevando al terreno práctico, porque quien nos ve estará pensando como yo, ¿ya? Pero si hicieran esto políticamente o si hicieran esto en una política educativa o en una... viviríamos mejor, nos iría mejor. Por supuesto. Entonces la pregunta es, ¿se está haciendo prospectiva? Bueno, la verdad es que se hace futurismo. Entonces, por ejemplo, en los últimos años se han publicado, desde el punto de vista gubernamental, pues la España del 2050, ¿no? Entonces hablamos desde el punto de vista futurista lo que puede ser. Se hilan en esos documentos con la situación actual y se intenta ver cómo es el progreso. Realmente se hace futurismo, se hace análisis estratégico hasta cierta parte, pero no se hace prospectiva estratégica, no se ven los escenarios que puedan dificultar o no. Entonces, hoy en día, el corto plazo, y por eso el libro se llama así, aprenda a ver más allá del corto plazo, es el que nos come en el día a día a todos, desde aquellos que trabajamos desde el punto de vista doméstico, aquellos que trabajamos en empresa, nos come el día a día e incluso nos come el analizar el futuro a los grandes gobiernos, ¿no? Porque viven solamente con esto. Te voy a contar la anécdota que se llama el síndrome del leñador, ¿no? Entonces resulta que hay un señor que está en el campo y está cortando troncos con su hacha y está en el día a día, venga a cortar porque tiene un montón de troncos alrededor. Y hay un señor que va paseando alrededor, pasa por un camino, le mira y le observa y de repente se da cuenta pues que el hacha está roma, ¿no? Entonces le dice, oiga, señor leñador, mire usted, iría más rápido si afila el hacha porque tiene el hacha roma.
y el leñador no le dice otra cosa, lo siento, no tengo tiempo. Y sigue, y sigue, y sigue. Y eso es lo que hacemos en el día a día. Lo siento, no tengo tiempo en pensar en el futuro, no tengo tiempo de hacer análisis estratégico, no tengo tiempo de hacer prospectiva estratégica, tengo que estar haciendo lo que tengo que hacer hoy y no pienso en el mañana. Eso es un peligro para la humanidad. Así nos va. No, porque no estamos pensando en el futuro, aunque no sea a largo plazo. Porque cuando tú has citado antes, cuando se hace una predicción para el año 2050, dice, lo que hoy no hemos podido hacer o empezamos a hacer en el año 2050 se va a cumplir. ¿Y quién dice que se va a cumplir? Por eso es imposible. Y por eso hay una cosa que constato en el libro y que es así. No hay estudio de prospectiva que se haya validado cuando llegó el momento. Es decir, si llegado el 2050 cogiéramos el estudio que se ha hecho ahora y se repasara y dijera, nos parecemos a lo que viene en este estudio, tendríamos que buscar consecuencias de por qué y seguramente tendríamos que preguntarle o a los que lo redactaron por qué lo hicieron de esta manera. ¿Qué ocurre? Que nunca se hace esto porque los que lo redactaron ya no están. Y ya, bueno, pues lo que haya ocurrido ha ocurrido y no podemos pedir por qué en aquel momento se predijo tal cosa o se intentó enfocar de esa manera, ¿no? Entonces, lo que es importante es la validación de los ejercicios. Es decir, cuando estamos trabajando en el campo de la prospectiva estratégica, intento prever lo que puede ocurrir en un plazo y cuando llega ese plazo reviso el por qué me he equivocado y aprendo sobre eso. Y entonces intento predecir el siguiente plazo y así consecutivamente. Ese es el verdadero valor de la prospectiva y de la prospectiva estratégica. Claro, nos iría muy bien si socialmente se hiciera todo eso, y digo socialmente no culpando ni citando a políticos, no, sí, socialmente, porque la sociedad es tal, porque es un cúmulo de personas, no es una, aunque luego demos el voto a una persona, que ese es otro tema distinto, pero nos iría mejor a la humanidad, ¿no? Incluso eso llevado al terreno de la conciencia colectiva, tendríamos ahí una perspectiva que a lo mejor habría que tratar también, ¿no? Evidentemente, así está. Entonces, el primer eslabón que más pueden sentir los efectos de no prever el futuro son las empresas. Las empresas que están, su día a día es la que les marca la longitud de su vida, ¿no? Si no son capaces de ver y prever lo que puede ocurrir en el futuro, si no son capaces de prever lo que puede ocurrir con la competencia, pues camarón que se duerme, la corriente se lo lleva, y se lo lleva de verdad. Y entonces vemos tantísimos negocios en nuestras calles que hoy abren y es una pescadería y dentro de 2 meses ya han cerrado, porque jamás hicieron un análisis estratégico de aquellas variables que les permitían seguir con el negocio. Jamás hicieron una prospectiva estratégica de aquellos escenarios de ayudas económicas de la comunidad, de crisis que hicieran que no se comprara pescado en ese momento o lo que fuera. No hicieron eso y se lanzan a esas empresas pues al vacío. Y a unas les sale bien y a otras les sale fatal, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ocurre a nivel empresarial. Por eso las empresas precisan de hacer prospectiva. ¿Cuánto es necesario hacer prospectiva? Pues normalmente cuando queremos prever que haya acontecimientos dañinos, como pueden ser crisis económicas, guerras o crisis sanitarias, crisis de todo tipo. Debemos hacerlo, porque es que como aparezcan nos arrastran, y tenemos un ejemplo clave con la COVID-19. Ha arrastrado no solo a personas a nivel individual, sino a un montón de negocios e empresas que han desaparecido, especialmente pymes, por esto, por no tener una previsión de lo que podía ocurrir y luego no tener a lo mejor una respuesta por detrás desde el punto de vista de los medios gubernamentales, ¿no? Y ese es el problema. Entonces, nos iría muy bien. La punta del iceberg son las empresas, porque las ves caer, salir, adelante y todo. Desde el punto de vista social, a los gobiernos evidentemente les iría mucho mejor, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿quién está haciendo ahora mismo análisis prospectivo de los escenarios desde el punto de vista político de lo que puede pasar en España? Pues realmente análisis prospectivo como tal, poca gente. Tertulianos, muchos.
Entonces, el problema es que desde los espectadores vemos muchas tertulias de gente que entra a hablar de estos temas, de variables, y realmente no son expertos, no están hablando como expertos, están hablando en una tertulia a través de una serie de fuentes que han recibido y dan ideas y en fin, ese es el problema, que no se hace una verdadera perspectiva seria. Los grandes problemas no se tratan y se opina muy alegremente, pero una opinión desde el punto de vista de futuro no es válido. Entonces nos movemos con la metáfora que he hablado antes, nos movemos con elefantes negros y rinocerontes grises. Y eso es lo que entra en las tertulias. Uy, ¿qué es que hay esto ahí? Bueno, pero no se puede hacer nada. Yo lo haría de tal manera. No, parece que no va a incidir en nosotros de esta forma. Entonces, ahí nos estamos moviendo continuamente, pero no se hace en la siguiente fase. Nos hemos quedado en un futurismo con metáforas de animales y no llegamos a las otras fases que son las de análisis verdadero. Tú estás analizando una serie de fases y en alguna ocasión hemos relacionado la sociología con la economía. Y este puede ser un factor importante, fundamentalmente, cuando estamos hablando de colectividades. La economía porque lleva implícito el beneficio de personas, de muchas personas. La economía influye en la salud, en el sistema sanitario, en el sistema de carreteras, de comunicaciones. Y todo esto, a mí me parece que son mensajes que no solamente los científicos, los estudiosos y los predictores del futuro están haciendo, sino que se debía inculcar, no lo sé, y yo diría casi a nivel de política educativa, llevar todo esto porque antes comentábamos nosotros que yo soy muy defensor del maestro prospectivo, porque tiene que buscar cómo van a ser sus alumnos, cómo se van a mover sus alumnos. Es decir, economía no debía faltar en cualquier estudio sociológico que tenga como fin mejorar algún aspecto de lo humano. Me parece a mí, es así. Después de todo lo que tú me estás exponiendo. Es que la economía es la columna vertebral de muchas cosas. Entonces, hoy en día lo estamos viendo en todas las sociedades. Hace unos años era muy importante la política, muy importante la política. Hoy en día es más importante la economía. Y los políticos se dan cuenta de eso. Es decir, si la economía del país funciona bien, no va a haber problema que tengas unas políticas de una forma o de otra. Sí. No hay problema. El problema es que cuando se estabiliza esa economía en un determinado país, pues resulta que todo el mundo mira a la política, ¿no? Y dice, oiga, usted es que no lo está gestionando adecuadamente, es que no está poniendo los medios para que la economía del país funcione. Entonces, a partir de ahí ya la sociología estudia cuál es esa relación. Está diciendo, pues esta sociedad está evolucionando adecuadamente o no, tiene protestas sociales o está ocurriendo esto o lo otro, ¿no? Por ejemplo, el panorama que estamos viviendo en las últimas semanas con respecto al movimiento de los agricultores, diciendo, oiga, esto lo tenía que haber, cualquier buen gestor lo tenía que haber previsto, habiendo un análisis de cuáles son los objetivos, qué está ocurriendo, qué escenarios se pueden mover en España con respecto a esa estabilidad social con una base económica. Sí. Tú haces unas preguntas en el libro, ¿quién hace prospectiva? ¿Qué es lo que hace, verdad? ¿Y con qué finalidad? Un poco en el libro, que lo volvemos a enseñar, quien quiera mirar el libro y comprar el libro, adquirir el libro, pues ahí tiene todo este campo que es importante, interesante conocerlo, porque realmente la gente dice, yo vivo al día. Claro. Una mala filosofía. Es la del leñador, la que no te permite nada más que con lo que tienes sigue cortando troncos yo vivo y ya está. Al día, ¿verdad? En el libro yo he leído, no en papel, pero sí lo he leído cuando me lo enviaste, y hay cuestiones tan interesantes como estas que acabas de exponer, y esa metodología ese método que tú un poco has diseñado para orientar lo que puede ser un buen
proyector de futuro. Así es. Se llama la metodología Silver Lining, sí. Y lo que intenta es guiar a la persona que no sabe de análisis estratégico y de prospectiva estratégica paso a paso cuáles son los pasos que tienen que dar para poder llegar a ese análisis de escenarios que acabo de contar, ¿no? Entonces, para poder llegar a esa tercera fase en la cual deberíamos todos el poder hacer algo de prospectiva estratégica al nivel que estemos, al nivel personal o al nivel gubernamental, pasando por todos los estratos, ¿no? Entonces, se compone la metodología de 5 fases generales y en total de 21 procesos, de los que viene pues ese análisis de la situación actual, el poder ver que estamos hablando de un problema de universo abierto y que está abierto a ese análisis del futuro, el seleccionar a los expertos, que en este caso, si vamos al nivel doméstico más bajo, pues no tiene que ser un experto, es alguien, algún familiar que pueda saber sobre esto y que nos pueda ayudar. Sin embargo, a un nivel ya más alto, más elevado de la administración, pues buscar grupos de expertos que realmente lo sean, evaluar a esos expertos, luego cómo se someten a una serie de cuestionarios, ¿no? Y cómo se establece o cómo se diseña un cuestionario para un experto, y luego, por último, en la metodología nos permite elaborar toda la información que hemos recibido de los expertos para obtener un resultado final y ver cómo vamos a seguir alcanzando esos objetivos estratégicos mediante el análisis de esos posibles escenarios. Bueno, llegamos al final del programa. También puedes animar a quien quiera el libro. ¿Qué puede hacer para comprar el libro, adquirir el libro? El libro otras veces he publicado a través de editoriales y esta vez lo que hice fue publicarlo a través de Amazon, porque tengo muchos alumnos en Latinoamérica y era la forma de poder llegar a ellos. Y además puedo yo controlar las ediciones, en el sentido de que cualquier actualización lo puedo hacer en el día a día dentro de la herramienta que Amazon permite para esto, ¿no? Entonces, simplemente aquellos que tengan móvil y que quieran capturar el código QR, pues llegarían directamente a solicitarlo dentro de Amazon si quieren y si les parece adecuado. Bueno, José Miguel, una vez más yo te agradezco no solamente la prospectiva, sino también en el programa anterior hemos hablado de inteligencia artificial. Yo al final me voy a hacer científico. Ya lo eres desde hace muchos años, porque científico es todo aquel que tiene curiosidad por el universo que le rodea, sí, y tú eres uno de ellos. Muy buena definición, amigos. Ya saben ustedes, todos somos científicos y somos curiosos. Pues con esa curiosidad sigan viendo Huellas de nuestro tiempo. Hasta el próximo programa.